Ay, ¿qué se llama esta fría? No, qué frío se esa puerta. Muy abajo, en el área de superficie de un sólido. De revolución de un sólido. En el área de la superficie. Área de superficie de un sólido de revolución. Listo. Entonces, a ver, de pronto habríamos hecho este ejercicio. Dice, calcular el área superficial del sólido generado al hallar la región limitada por y igual a x al cubo entre 1 y 2. ¿Cuándo gira? Alrededor del eje X. A ver, 5 minuticos. ¿Cómo harían ustedes ese ejercicio? A ver, tan siquiera plantéenme la integral a resolver. ¿Cómo? ¿Para dónde? ¿Para dónde? A la izquierda. No, para... al otro lado. Al otro lado. No, que lo pongamos ahí. No más. Bueno, más chiquito. Para mí la izquierda es este lado. Sí, para nosotros también. Entonces para la izquierda. Más. Ahí. No. Ahí. Y hay que bajarla. No, así está bien. Ahí. Siempre bailamos. Que no habían podido aprender. Entonces es momento de. Esa es una hipérbola o algo así. Una elipse. Es una cónica. Sí, Pero es una cómica. no es una cónica, es una cónica. Todas son una cómica desde que salen grabados. Es que no es una cómica. Por eso, qué cómica es. Todos nos quedamos. No es una cómica. Hemos cometido una cifra. Es como Sí, que es Que no es una cómica. una gran
Yo listo. Ya hicimos el dibujo. Sí, esa madre todo el tiempo. Vamos a ir donde está. Yo digo que es que vamos a ir. Pero que le dije, voy un poquito más allá. Sí. Ah, no. Sí. ¿Se llama Entonces, Si lleva el 1.5x vale 3.3. belleza? ¿Por qué? Sí. ¿Qué es eso? Una corneta. Es una corneta. Ah, bueno, si le dice algo, pues verde, créale. ¿Qué tal que me equivoque? Bueno, y no, ¿cuál es el verde? Yo lo grafiqué Sobre eso. Ay, ese es el menos uno. en menos uno. Sí. Es el menos uno. ¿Qué? El vértice. Pero lo que importa, aquí me están viendo el vértice, mejor dicho. Para saber por dónde pasa. Yo, ¿cuánto dio? Mucho. A ver, ¿cuál es la gráfica de y igual a x al cubo? Una parábola. No. ¿Sería algo así o no? Por este lado es esta. Y por este lado sería esta o no. Así, corneta, ¿de qué no? No, pero es que esa es la gráfica de y igual a x a la 3. Bueno, y. Sí. Y está entre 1 y 2. Entre 1 y 2. O sea, la región que hay que rotar sería esta o no. Entonces, cuando usted rote, le quedaría esta situación. Bueno, lo puedes subir ya que no necesitamos el texto. Ahí. Sí, profe. Quedando entonces esta figura. ¿Sí? Ahora, se requiere de que se calcule el área de la superficie, es decir, cuánto hay que pintar allí. Entonces, en este caso, podemos coger este estilo de rectángulo. ¿Sí? Podemos tomar ese estilo de rectángulo. ¿O qué es lo que se toma? ¿Quién me dice? Hay que coger pues un triángulo. Un triángulo y sacarle la hipotenusa. No, ese triángulo era para calcular la longitud de arco. En este caso, mire, lo que se recoge ya no es un rectángulo, sino un pedacito de esta cuerda. No olvide eso, vea. Un pedacito de esa cuerda y se pone a rotar. Cuando esa cuerda rota, ¿qué le queda entonces? Queda una especie de manilla, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que usted hacía? Usted simplemente decía, bueno, el radio de esa manilla
sería la distancia del eje este de giro, ¿sí? A donde está el pedacito de alambre, pero es que el pedacito de alambre pertenece a una función y igual a x al cubo. O sea que el radio va a ser ¿cuánto? X al cubo. Y decíamos que el área de esa manillita era lo mismo que calcular entonces la integral. ¿De dónde a dónde se mueve la manilla? Desde 1, ¿cierto? Desde este valor, ¿a dónde? A 2. ¿Sí? De 2pi por r cuadrado. O por r solo. ¿Quién se acuerda? R solo, porque es que usted cogía la manilla. Tenía de largo, ¿cuánto? Lo que tiene el perímetro de esta circunferencia, que sería 2pi por r. En este caso, x al cubo, ¿cierto? Y de ancho tiene de x, entonces sería aquí x al cubo. De x no, de s, ¿cierto? De s. Pero entonces, acordémonos que el tal de s era la raíz cuadrada de 1 más la derivada. ¿Sí? Profe, ¿Qué hubo? no vemos eso que último que copiaste. Ahí, Más, profe, más. ahí. Más, profe. Más para arriba. La última vez así te sueño, ya. Porque está vacío. Bien. Cambiar el recuadro. Ya el cuadro se está poniendo. A ver. No, profe. No se alcanza a ver. Yo lo veo. No, pero eso está muy chiquito. Entonces corre la más a A la izquierda. mueve la hoja más a la izquierda. No, Para acá. Sí. No, porque este está bien. Otro poquito más. otro triste. Otro poquito. Pero ya saben que hay X, no. Ahí. Profe, De ese yo abajo de X. Abajo es de X. No, y ese le quiere caer. Nada. Sí, sí. A ver, entonces, y así como cómo queda la cosa. Ese recuadro. Ahí. Con el Con recuadro. el recuadro. Y ya no tiene que estar moviendo nada. ¿Cómo así? Que en el recuadro. Cuando lo vamos a ustedes, que ustedes se ven en una esquinita, entonces por eso Vamos a quitar el usted no está. Y eso se puede quitar porque a veces lo han quitado. ¿Y cómo hay que quitar? Ah, dígale al señor ese. Bueno, Ah, Que eso lo deben de quitar es allá. ah. coja el controlador. Con el control lo pueden quitar. Hay que diferenciar. Para el control de pronto en otro sentido. Ya. Apóyelo sobre las puntas que tiene debajo el control. No, bueno. No, estos ingenieros. No, yo dije, no tengo. Ya. Súper raro eso. Eso salió por deducción. Un cuadrito con nuestro cacho chiquito no sigue. Listo, profe. Le saco la integral en un momentico. ¿Ahí se ve bien o no? Ya, ahora sí ya no hay problema. Bueno. Pero ¿cómo es que calcula ese X así? Pues por Pitágoras, pero... Sí, ese es el que nosotros calculamos por Pitágoras, ¿cierto? Que era hacer esto, mira. Teníamos la curva esa, ¿cierto? Teníamos que calcular que era el tal de S.
Entonces usted cogía, esto era de X, esto era de Y. Entonces necesita ds. ds va a ser igual a la raíz cuadrada, porque está bien de ser la hipotenusa, ¿o no? Sí. De dx al cuadrado más de y al cuadrado. Entonces necesita que esto quede en términos de la x. Entonces saque factor común de x al cuadrado. Entonces aquí queda 1 más de y de x al cuadrado por dx, sacando factor común de x, sacando raíces en lo que queda. Así. Entonces así era que se calcula la tal longitud de arco. No sé si se acuerdan de esa cuestión. Entonces bueno, fíjense pues, quedó esta integral. Quedó la integral de 2pi x a la 3 raíz de 1 más 3x2 de x. ¿Qué viene a ser entonces? 2pi integral. Ah, bueno, eso era de dónde a dónde, de 1 a 2. De x a la 3 raíz de 1 más 3x2 de x. Ahora la pregunta es cómo calcular esa área superficial entonces. Integral. ¿Cómo se calcula esa integral? X a la 3. Teniendo por si es pero es justo. A ver, ¿quién me da una idea? Primero me queda de X a la 3. Y la es la de U al cuadrado más A al cuadrado. Mire, ¿será que esta funciona? ¿Será que esa funciona? Analicen a ver. La X quedaría en términos de U de X. Tiene que despegar de X. Eso me conviene ya, me parece que me quedan las cosas en dos, pero no te quedes, Replanteado. eso fue lo que me ¿Qué hubo? ¿Funciona o no? Mire, quedaría aquí la derivada, aquí quedaría 6 x de x, ¿cierto? O sea que de u sobre 6x va a ser el tal de x. Cuando usted reemplace toda esa información allí, te queda la integral. ¿De dónde a dónde? De 1 hasta 2. De x al cubo, la raíz de u por dx. Es de u sobre 6x. Entonces se cancela. Entonces, aquí quedan 2. Y no falta el 2pi. Ah, sí, señor, falta 2pi. 2pi de la integral de 1 hasta 2 de x a la 2 raíz de u. Ah, bueno, esto sobre 6. De u. Pero le quedó la integral en términos de ¿cuántas variables? De 2 variables, ¿cierto? Y entonces, ¿ahí qué? Entonces despeja y despejó. Entonces esto es mitad 1, mitad 3. Quiere decir que el área va a ser pi tercios de la integral de 1 hasta 2. ¿Cuánto da x cuadrado despejada desde aquí? U menos 1 sobre 3. Exacto, entonces es u menos 1 sobre 3 raíz de u. Soy lógico. Ahí. Sí, profe. Lo que pasa es que como aquí quedó toda desfasada, se supone que esta parte se debe estar viendo, pero no.
Listo. Entonces, ¿cuánto queda esto? ¿Por qué? Porque U menos 1. Porque U menos 1/3. Porque tiene que despejar la X. Mire. ¿Sí está viendo la X ahí o no? Tiene que despejar X cuadrado ¿de dónde? De esta de aquí, de esta expresión. A ver, ahí. Mire. Tiene que reemplazar a X al cuadrado. La única forma es despejarla de esta expresión. Vea. Listo. Entonces esto queda. Área es igual a pi tercios, a pi novenos o no. Integral de 1 hasta 2 de U menos 1 o a la U medio de U. O sea que el área es pi novenos. Integral de 1 hasta 2. ¿Qué haría distributiva? Entonces quedaría U a la 3 medios menos U a la U medio de U. Luego área es igual a pi novenos, la integral de 1 hasta 2. Bueno, ya podemos integrar. Podemos integrar. Área es igual pi novenos. ¿De quién? De U a la 5 medios. ¿Sí? Por 2 quintos. Menos U a la 3 medios. Por 2 tercios. No está 2. Podemos reemplazar ahí. Hay que ponerla en términos de X, ¿cierto? Pues el área es igual a pi novenos de 2 quintos U. Era 1 más 3x a la 2. Entonces 5 medios. Menos 2 tercios de 1. 1 más 3x a la 2 a 3 medios. Todo eso evaluado de 1 hasta 2. Bueno, ahí sí les toca entonces terminar esa expresión. ¿Alguna pregunta? Qué rico. Bueno, nosotros habíamos visto lo que era el centro de masa y centroide de un sólido de revolución, ¿o no? Jóvenes. ¿O que no? Nosotros hicimos ese. No me la como. Que había que calcular X barra, Y barra. Seguro. Yo, ¿cuánto dio esa integral? ¿Quién la hizo ya? ¿Qué vayan? Listo, vea pues. ¿Cuál es el trabajo que vamos a hacer? Vamos a calcular el centro de masa. Entonces, primero, centro de masa.
de una barra. Listo. Y vamos a ver inicialmente caso discreto. ¿Qué es el caso discreto? Entonces, mire, lo que pasa es que usted tiene una barra. Y usted quiere ponerla en equilibrio. ¿Sí? Si esta barra fuera de densidad homogénea, ¿cierto? Toda, ¿dónde estaría el punto de equilibrio de esa barra? ¿Quién me dice? Está a la mitad, ¿cierto? Entonces, el proyecto que vamos a tratar de desarrollar es, si esto tiene algunas masas, por ejemplo, una masa M1, una masa M2, una masa M3 y así sucesivamente, un conjunto de masas hasta una masa MN. ¿Sí? De acuerdo a estos pesos que tenemos aquí, queremos entonces mirar cómo equilibrar, es decir, buscar el punto. Necesitamos un punto, necesitamos calcular un punto cualquiera de esta barra. ¿Cuál? Esa es la tarea, diseñar una técnica para encontrar ese punto. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Sí. Ahora, no sé si ustedes vieron en física todavía o de pronto se acuerdan del colegio. ¿Cómo se calcula el momento o el torque? Brazo por distancia, o por la, el brazo por la fuerza, o la distancia por la fuerza, o fuerza por distancia. ¿Sí? Entonces vamos a echar mano de ese principio para lograr el objetivo que nos proponemos nosotros. Entonces va pues. La idea es entonces buscar un punto cero. Te dice, bueno, un punto cualquiera de la barra, puede ser la mitad, puede ser para esta esquina, puede ser aquí, en fin, usted tiene que poner un punto de referencia, ¿cierto? Entonces, resulta que desde este punto cero a donde está esta masa, existe una distancia x2, ¿cierto? Desde este punto cero, donde está esta masa, existe una distancia x1. Desde este punto cero, donde está esa masa, existe una distancia x3. Y así sucesivamente, desde este punto a donde está esta masa, hay una distancia xn. ¿Sí? Si usted dice, pues, vamos a calcular x barra. X barra es el número por aquí, en cualquier parte de la barra. ¿Cómo se va a calcular? Entonces, el momento o el torque respecto al momento cero. ¿Por qué momento cero? Porque aquí no hay longitudes ni distancias en el eje de la Y. ¿Sí? Entonces sería momento cero sobre la masa total. Listo. Sobre la masa total. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es esto de momento cero sobre masa total? Es lo mismo que coger usted. Usted me ha dicho, ¿cuál es el torque? ¿Cuál es el torque que ejerce esta masa respecto a este punto? ¿Sería la masa por esta distancia x1 o no? Entonces sería m1 x1 más. ¿Cuál es el torque o momento que ejerce esta masa x2, m2, con respecto al punto que usted ubicó como referente? Entonces, la masa por x2, entonces m2, x2, más, así sucesivamente, m3, x3, más mn, xn, sobre la masa total. ¿Pero cuánto es la masa total? Pues entonces agarre, sume a M1 más M2 más M3 más Mn. En pocas palabras, esto sería momento cero sobre la masa total, es lo mismo que coger sumatoria de I igual 1 hasta n de m sub i x sub i
y abajo sería la sumatoria de I igual 1 hasta N, ¿de quién? De M sub I. Entonces el ejemplo. El ejemplo, ¿cómo sería el ejemplo para esta situación? Mire pues. Ejemplo. Calcular el centro de masa. De la barra con el siguiente sistema de masas. Tenemos esa barra. Entonces resulta que por aquí hay una masa de 3 kilogramos. Por aquí una masa de 4 kilogramos. Por aquí hay una masa de 10 kilogramos. Y por aquí hay una masa de 1 kilogramo. Entonces, necesitamos poner esa situación en equilibrio. Entonces, necesitamos un punto de equilibrio, un 0, 0. ¿Sí? Entonces va a poner el 0 aquí, vea. ¿Sí? Punto 0. Listo. Ahora, necesitamos coger un metro y tomar la distancia de aquí hasta aquí. Suponga que esa distancia tiene 3 unidades. Entonces así sería, perdón, menos 2. Vamos a ponerle menos 2 unidades. ¿Sí? ¿Por qué menos 2? Pues porque está a la izquierda del 0 que usted ubicó. Está a la izquierda del 0 que tú elegiste. Ahora, esta masa de 4 kilogramos estaría a 1 unidad aproximadamente. Esta masa de 10 kilogramos estaría, pues pongámosle allí 5 unidades. Y por último sería esta masa de 1 kilogramo, que estaría por allá 9 unidades. En este caso puede ser metros, centímetros, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo se calcula X barra? Entonces, X barra sería momento 0 sobre la masa total. Entonces va a empezar de izquierda a derecha. Entonces sería esta masa, ¿qué momento ejerce con respecto al eje 0? Entonces sería la masa por la distancia, o sea, por menos 2, ¿o no? Sí. ¿Me doy a entender? Sí. Recuerde que debe ponerle el signo de la distancia, porque recuerde que quedó a la izquierda del 0. Más la masa de 4 kilogramos por 1, más la de 10 kilogramos por 5, más la de 1 kilogramo por 9. ¿Y la masa total cuánto es? Entonces la masa total es 3 más 4 más 10 más 1. Quedando X barra entonces. Quedando X barra igual a ¿qué? ¿Cuánto de arriba? ¿Quién me calcula ya con un aparatico de esos que tienen ustedes? 62. ¿Y entonces abajo cuánto da?
No, profe. Son a... Me da 57 sobre 18. Entonces, 57. O sea que X barra, ¿cuánto es? ¿Cuánta es esa adición? Por eso, pero 3.16. 2, 3.16. 3.16 metros. O centímetros, kilómetros, pies, yardas, lo que sea. Quiere decir, quiere decir que a partir de este punto que tú escogiste como el 00, mira, de aquí, debes desplazar hacia la izquierda o a la derecha. La derecha. ¿Cuántas unidades? Sería 3,16 unidades. A esa distancia, tú puedes poner aquí cualquier elemento y todo ese sistema de masas va a estar totalmente en equilibrio, no se va a mover para ningún lado, ni para arriba ni para abajo. ¿Entendido el trabajo entonces? Bueno, entonces este es el caso discreto. Resulta que también hay caso continuo. ¿Sí? El caso continuo consiste en la situación donde la barra ya no es homogénea. Entonces ve, caso continuo. La densidad de la barra no es homogénea. ¿Sí? Quiere decir entonces que aquí la única que puede manejar el peso es una función lineal, una función de densidad lineal, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos un pedacito de barra muy muy pequeño, ¿sí? Que tenga una longitud de X, ¿sí? Ahora, ahí exactamente existe una función f de x, que es la función de densidad lineal de masa. ¿Sí? Esta es la que está haciendo la masa. Y entonces, ¿cómo era que usted calculaba el momento? Entonces, usted ubica un punto 00. ¿Dónde puede ser? Puede ser en este extremo, ¿cierto? Puede ser por aquí, en algún lugar. Puede ser en este otro extremo. La mayoría de los ejercicios te lo dicen. Otros usted lo debe escoger, ¿cierto? En fin. Entonces, si escogemos 0 aquí, pues en este punto, escogemos nuestro 0. Entonces, ¿qué momento? Atentos, jóvenes. ¿Qué momento está ejerciendo esta masa? Esta masa que hay aquí, esta función de masa. ¿Qué momento está ejerciendo? ¿Cómo se calcularía? X por la distancia. Exacto. ¿Qué distancia hay desde este punto 0 que nosotros nombramos a donde está la función esta? Donde está el pedacito de barra, que es el que vamos a poner a moverse por todas partes. La distancia X. ¿Sí?
¿Y qué longitud tiene la barra? La barra tiene una longitud desde A hasta B. ¿Sí? Entonces, pilas pues. ¿Qué está sucediendo? Que X barra entonces sería igual ¿a qué sería igual entonces? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que la integral de A hasta B. Exacto. Entonces sería, obviamente pues sigue siendo momento cero sobre la masa total, pero momento cero sería la integral de A hasta B por el momento, ojo pues, el momento o torque que ejerce este pedacito de barra, pequeñito que nosotros cortamos. ¿Y cuál es ese momento? Entonces sería la distancia, en este caso X, ¿cierto? Por la masa, ¿cierto? Que va a ser f de x de x. Y entonces, ¿cuánto sería la masa total? La masa total sería la integral de a hasta b. ¿De quién? De f de x de x. ¿Sí? Entonces el ejemplo. Pide entonces calcular el centro de masa cuya función de densidad de masa densidad de masa está dado por y igual a 3x2 más 1. Listo. Entonces, solución. Dice x barra. Ah, bueno, pero entonces ahí falta una información muy valiosa. Ah, ¿a quién le va a calcular? Entonces, calcula el centro de masa cuya función de densidad de masa está dada por y de una barra de longitud eh, 10 metros. Entonces, ¿qué tenemos? Está nuestra barrita. ¿Sí? ¿Dónde quiere poner el 00? Vamos a ponerlo aquí. ¿Sí? ¿Cuánto tiene de longitud la barra? 10 metros. ¿Sí? ¿Dónde quiere cortar su pedacito de barra? Por aquí. Aquí es donde está y igual a 3x2 más 1. ¿A qué distancia desde este punto? Está una distancia x. ¿Sí? Te resulta que x barra es igual momento cero sobre la masa total.
Esto es entonces la integral. ¿De dónde a dónde se va a estar moviendo este pedacito de barra que tú cortaste? Inicia aquí en 0, termina en 10. Entonces va de 0 a 10. ¿De quién? Del momento que genera este pedacito de barra. Pero el momento que genera este pedacito de barra está dado por la distancia del punto de referencia que tú escoges. En este caso es X, por la función de densidad. Ahora la masa total sería la integral de 0 hasta 10. ¿De quién? De 3x2 más 1 de x. Bueno, ahí sí les toca a ustedes. ¿Por qué? Porque es que las integrales que resultan ahí son muy fáciles de resolver. Sí, esa es muy sencilla. ¿Listo? Cierto. Siempre comer arena. Es que es más pulido, ¿cierto? Juan, dale, hacer esas gráficas. Bueno, entonces vamos al siguiente caso. Dice 2. Centro de masa de una lámina. Entonces, la misma situación. Caso discreto. ¿Qué es lo que pasa? Vea. Usted tiene una región. ¿Sí? Y esa región tiene un conjunto de masas, por ejemplo. Tiene una masa aquí, por ejemplo, M1. Tiene una masa, por ejemplo, aquí M2. Tiene por aquí una M3. Y así sucesivamente. Una masa M sub. ¿Qué necesita? Usted necesita ubicar un punto, ¿cierto? ¿Dónde? No sé. Poner un punto. De tal manera que esa lámina esté en equilibrio. Es decir, como coger algo así, ¿verdad? Buscar un punto, por ejemplo, de esta hoja, que yo pueda dejarla quietecita. ¿Sí ve? Que yo pueda dejarla así en equilibrio. Pero no vemos más lo que está copiando, nomás vemos el primer dibujito y ya. ¿Sí? Esto es lo que necesitamos calcular, vea. Estamos viendo. Estamos viendo el primer dibujito todavía. Estamos viendo el mapa y La lámina. La lámina, el primer dibujo. Entonces, ya. hay que buscar un punto de coordenadas 0, 0. O pues, punto 0, 0. Entonces usted simplemente dice, bueno, este va a ser tu eje Y. Y por aquí vamos a ubicar el eje X. ¿Sí? Y hacemos la misma situación que hicimos ahorita. Mire, va. Necesitamos la distancia. ¿Sí? ¿Desde dónde? Desde este eje Y a donde está la masa 1. ¿Qué distancia hay ahí? X1. ¿Qué distancia hay entonces? Del eje de las X a donde está la masa M1. ¿Cuánto hay? Y1.
¿Sí? O pues, distancia del eje de la Y a donde está la masa, hay x1. Ahora, distancia del eje de la de X a donde está la masa M1 es Y1. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de ese punto? Y1, X1, ¿cierto? Entonces, coordenadas de esta otra masa sería Y2. Perdón, estamos al revés. Siempre es X1, Y1. Esta sería X2, Y2. Esta sería X3, Y3. Y esta sería XN, Y sub N. ¿Sí? Entonces, póngale cuidado a esta situación, vea. Necesitamos calcular X barra. Entonces X barra va a ser momento respecto al eje Y sobre la masa total. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a calcular usted el momento con respecto al eje Y? Entonces usted coge la masa M1 y la va a multiplicar por la distancia que hay de la masa M1 al eje Y. Por eso se pone aquí momento respecto a Y. ¿Se entiende entonces por qué se pone momento respecto a Y o no? Sí. Entonces, ¿cómo quedaría? Mire, no es sino tomar pilas. La masa M1 por la primera componente. Entonces sería M1, X1 más. La masa M2 por la primera componente. Entonces M2, X2 más. La masa M3 por la primera componente. X3 más, así sucesivamente. Y coger la masa MN por la primera componente. Sobre la masa total, entonces M1 más M2 más M3 más, así sucesivamente, M sub N. Ese es X barra. Y entonces, ¿quién me dice cómo calcular Y barra? Alguien que me colabore. El eje X. Entonces, ¿cómo quedaría la situación? Vea. Quedaría Y barra igual. Momento respecto a quién? A X. ¿Cierto? Porque todas las distancias están respecto al eje X. O pues, eso va a ser igual. Entonces, la masa 1 por la segunda componente. Entonces, M1, Y1 más M2 por la segunda componente. Y2 más M3 por la segunda componente. Y3 más. Y M sub N por la segunda componente. Sobre la masa total otra vez M1 más M2 más M3 más M sub N. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Entonces mire el ejemplo. Dice, calcular el centro de masa. Del siguiente, de la siguiente lámina con el sistema de masas dado.
Entonces, por aquí dan una masa, por ejemplo, de 5 kilogramos, ¿cierto? Coordenadas de esa señora, por ejemplo, menos 2,1. Listo. Por aquí dan otra. Coordenadas de una de por ejemplo, de 10 kilogramos. Coordenadas de esa. Por ejemplo, menos 1, menos 2. Por aquí dan otra. Una de 2 kilogramos. Coordenadas de esa masa. Por ejemplo, 4,4. Entonces, X barra dice momento en Y sobre la masa total. Entonces dice que es, voy a iniciar de izquierda a derecha. Entonces sería 5 por la primera componente, 5 por menos 2, ¿o no? Más 10 por la primera componente, o sea 10 por menos 1. Más 2 por la primera componente, 2 por 4. ¿Entendida esa parte o no? Sí. Sobre la masa total es 5 más 10 más 2. ¿Cuánto da eso, por favor? Menos 2, 17 avos. Menos 12. ¿Qué? Ah, bueno. O sea, ¿eso da cuánto? ¿Punto qué? 70, 51, 82, 35. Punto 7. ¿O cuánto da? 7, 70, 58, 82. Entonces 76. 70. 70. Bueno, metros. Ahora, Y barra. ¿A qué es igual Y barra? Al momento respecto a X sobre la masa total. Y esto es igual a 5 por la segunda componente, o sea, 5 por 1, más 10 por la segunda componente, o sea, 10 por menos 2, más 2 por la segunda componente, o sea, 2 por 4. Sobre la masa total, 5 más 10 más 2. ¿Cuánto da esa entonces? Menos 7, 17 avos. Menos 17. 0,41 negativos. Menos 0,41. Menos 0,40. Entonces, dice así, que el centro de masa es X barra, Y barra, que viene a ser en este caso menos 0,7, menos 0,4. Es decir, la figura esa si se tiene un centro eje de coordenadas, usted la podría ubicar por aquí en X. Profe, ¿puedes subir la mitad? En X menos 0,7 y en Y menos 0,4, o sea, punto de masa. Aquí va. Este es menos 0,7, menos 0,4. Quiere decir que si usted le pone un chinche o un clavo o un madero, lo que quiera, en ese punto, la tabla esta va a quedar en equilibrio, ¿cierto? Eso sí, si no se mueven las masas que tienes ahí puestas en esa tabla. ¿Alguna pregunta?
Ahora, la B, caso continuo. ¿Qué es lo que pasa en el caso continuo? Usted tiene una región que va a estar encerrada por dos láminas. Perdón, por dos funciones. Esta función va a ser f de x y esta función va a ser entonces g de x. Usted necesita el centro de masa de toda esta lámina. ¿Sí? ¿Se entiende la tarea? ¿Se entiende la tarea que vamos a emprender o no? Entonces, ¿cómo solucionar esta situación problema? En este caso, entonces, se selecciona un rectángulo. Mire que aquí es muy similar cuando usted calculaba las áreas. Entonces, esta región está limitada desde un punto A por aquí hasta un punto B. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Este rectángulo que estamos seleccionando es tan pequeño que se considera que la densidad de masa de ese rectángulo es homogénea. ¿Sí me va a entender? Si la densidad de masa de ese rectángulo es homogénea, ¿dónde quedaría el centro de masa de ese rectángulo? ¿Quién me dice? A ver, para que me puedan entender mejor, lo voy a hacer aquí un poquito más generoso. Tenemos esta cuestión. ¿Sí? Esto va de A hasta B. La función esta, sabemos que es f de x. La función de aquí va a ser g de x. Y tú escoges un rectángulo. Como el centro de masa de ese rectángulo va a estar, mire, va en toda la mitad, en este caso, del ancho, y va a estar en toda la mitad, pilas pues a esto, ojo a esto que esta es la clave, toda la mitad del alto, es decir, por aquí, en todo el punto intermedio del rectángulo. La pregunta en este caso es, ojo, ¿qué distancia hay del centro de masa del rectángulo al eje de las Y? ¿Quién me dice? ¿Qué distancia hay? ¿Qué distancia? La media. Una distancia X. No confías en los profesionales. ¿Por qué una distancia X? Porque es que no sabemos en qué momento, en qué lugar va a estar el rectángulo, si aquí, 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 o en la última parte. ¿Entendido eso? Ahí vamos. Yo pregunto,
Jóvenes, atento a la pregunta. Si el rectángulo fuera así horizontal, ¿qué distancia hay del eje de la Y al centro de masa del rectángulo? El centro de masa del rectángulo estaría por aquí, en la mitad de este marcador. Tampoco. Mire, atento a esto. Atento a esto. La mitad de este rectángulo está dada por esta distancia. ¿Sí? Es decir, distancia del eje de la X al centro de masa. Esa distancia va a estar dada por esta función. Pónganle mucho cuidado. La función f, perdón. Sería f más g. Mire que ya no es la resta. Cuando usted calculaba la resta, estaría calculando la altura del rectángulo. En este caso estamos calculando el punto medio. Entonces sería f más g sobre 2. ¿Por qué? Porque es que mire, es la mitad del rectángulo y la parte superior es f, la parte inferior del rectángulo es g. La altura de ese rectángulo es f menos g. Esa es la altura. Así era que la calculaban en áreas. Pero aquí necesitamos es la mitad del rectángulo y todo está medido respecto a este eje X. Entonces sería f más g sobre 2. Esa es la mitad de ese rectángulo. ¿Listo? Pero eso lo usamos cuando estamos con respecto al eje. Sí. Con el momento, para calcular el momento de este puntico, mire, para calcular el momento de este puntico respecto al eje X, ¿cierto? Entonces sería el momento en X, ¿o no? Utilizamos esa distancia en ese caso. Cuando usted va a calcular el momento, pues el momento de este puntico respecto al eje de la Y, que sería momento en Y, sería X que hay hasta aquí, ¿cierto? Esa sería la distancia. Y entonces la fuerza o la masa, ¿quién estaría haciendo la representación de la masa? El área de ese rectángulo. ¿Me doy a entender o no? Sí. Yo pregunto entonces, ojo a esto, ¿qué coordenadas tiene este punto? Solo como cero. No. Pilas. X, coma Sí, señor. más que medio. X y en Y sería f más g sobre 2, ¿cierto? ¿O no? Esas serían las coordenadas de ese rectángulo. Yo pregunto, ¿cuáles serían las coordenadas del rectángulo si estaría así horizontal? ¿Quién me ayuda? Contrario. Entonces, ¿cómo sería la cosa? ¿Ah? F más G medios, coma X. No, ya. Coma Y. Exacto. Sería F, sería la función de esta esquina, más la función de esta esquina sobre 2. Esa sería la primera entrada, ¿sí o no? Y la segunda entrada, ¿cuánto sería? Y. Excelente, porque la distancia que hay desde este eje a donde está este supuesto rectángulo, sería una distancia Y. ¿Sí? Pilas pues, porque eso lo vamos a utilizar ahorita para calcular los momentos. Entonces, tenemos X barra va a ser igual, obviamente, momento en Y respecto a la masa total, ¿cierto?
Entonces esto es igual a la densidad de área, ojo pues, densidad de área. Si es constante, quedaría fuera de la integral. Listo. Densidad de área, ojo pues, esta es la densidad de área. ¿Sí? Es una S, profe. Eso es una integral pequeñita, no mentiras. Supuestamente la letra griega rho, yo no sé cómo la escribirán ustedes, ya ahí sí, ustedes hacen los corroscos allá. Lo importante es entender qué es la densidad de área. Esa densidad de área puede ser un número, pues, puede ser un número que se la dan usted o alguna forma de calcularla. Si no es un número, es una función y debe quedar dentro de la integral. ¿Entendido eso? Ahora, esta integral sería ¿de dónde a dónde? De A hasta B. De A hasta B. Entonces, ¿cuál es el momento? Pues, ¿cuál es el momento que ejerce el área de este rectángulo? Entonces sería, el área de este rectángulo es la masa. ¿Por la primera componente o no? Sí. Así era que calculábamos momento en Y, ¿o no? Entonces sería la masa, sería X, que es la distancia, ¿cierto? Bueno, lo voy a poner aquí primero en paréntesis para que me entiendan ahorita qué es lo que se calcula. Esto es distancia. Distancia del centro de masa del rectángulo al eje. ¿Cuál eje en este caso? Recuerde que todas las distancias están respecto a este eje, mire. ¿Me doy a entender o no? Sí. Así era que calculábamos las distancias, ¿o no? Ahora, esto entonces va multiplicado ¿por quién? Va multiplicado, esta es la distancia. Y entonces la masa, habíamos dicho que la masa era ¿quién? El área del rectángulo, ¿no? ¿Sí? ¿Se alcanza a ver esa expresión ahí o no? Sí. Y entonces, la masa total, ¿cuál es la masa total? Entonces sería la densidad de área por el área, ojo, área de la región esta que está limitada por las dos funciones. O sea, que es el área normal que usted calcula. ¿Cuál es el área? La integral de A hasta B. ¿De quién? De f de x menos g de x, que es la altura del rectángulo, por el ancho de x. Entonces área total. Entonces vamos para el ejemplo. 5 minutos, vámonos para el ejemplo. Profe, nomás es hasta el de X. ¿Cómo? Ya no lo sacamos. X, Y medio. Bueno. Llevar. Sería la misma situación. Pero entonces venga, vamos a escribir bien entonces esta fórmula. ¿Puedo quitar esta hoja? Sí. Entonces va pues. Dice que X barra, a ver si me doy a entender un poquito aquí. X barra va a ser igual. Arriba, la integral de A hasta B. ¿De quién? De f de x. ¿Por quién? Por la altura del rectángulo.
Pero la densidad de área. Esa se viene, si es un número se cancelan. Porque quedaría arriba y quedaría abajo, ¿cierto? Si es un número. Mire, lo que pasa es que quedaría aquí abajo y quedaría aquí abajo también, ¿o no? Sí. Entonces, si es constante, se cancela. Aquí sería por la altura del rectángulo. Y abajo, el área normal. A hasta B, de f de x menos g de x. Listo. Y entonces Y barra. ¿Cómo era que calculaba Y barra? Momento en X sobre la masa total, ¿o no? Sí. Pilas pues. Entonces aquí sería la densidad de área, la integral de A hasta B, ¿de quién? Distancia, ojo pues. Aquí sería la distancia de dónde a dónde. Del centro de masa del rectángulo al eje X. Excelente. Centro de masa del rectángulo al eje X. ¿Y eso se multiplica por quién? Por el área del rectángulo. Área del rectángulo. Y abajo sería la densidad de área por el área total de la región, o sea, la integral de A hasta B de f de x menos g de x de x. En pocas palabras, ¿qué te queda? Que Y barra es igual. Arriba, la integral de A hasta B de distancia, ojo pues, distancia, jóvenes, mire, distancia del eje X a donde está el centro de masa, ¿cuánto es? Entonces sería f de x, pilas pues, más g de x sobre 2. Esa es la distancia. Esa es esta distancia. Ahora, el área del rectángulo es f de x, que viene a ser la altura, más g de x ¿o no? Profe, no tiene la densidad de A. Recuerda, vuelvo y repito, si esta densidad es un número, entonces esta densidad se va a cancelar con la densidad de abajo. ¿Sí ves? Sí. Entonces, mire, yo hago una pregunta. El producto de este paréntesis con este paréntesis, ¿qué te da? ¿Quién me dice? Entonces sale la integral. ¿Quién sale de la integral? El 2. O sea, un medio, ¿no? La diferencia de cuadrados. Excelente. Entonces quedaría Y barra es igual. Arriba sería un medio de la integral de A hasta B de f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado de x. Y abajo quedaría el área normal, integral de A hasta B de f de x menos g de x. ¿Listo?
0 sobre 0. Cancela los Y si es tan fácil. Ojalá de poder Sí. Listo. Usted va el ejemplo, pues. Dice, calcular el centro de masa de la región limitada por las curvas y igual a 2x al cubo, y igual a 2x en el primer cuadrante. Entonces, ¿qué es lo que primero que hay que hacer? ¿Tratar de dibujar la región o no? Sí. Y entonces, para poder dibujar esa región, ¿qué hay que hacer? Igual a las ecuaciones. Esta es la 1. Sería la 2. Entonces aquí, 1 igual a 2. ¿Qué te queda? 2x al cubo igual a 2x. Entonces, ¿qué te queda? 2x al cubo menos 2x igual 0. De allí se puede sacar factor común 2x o no. Entonces, por un lado queda que x es 0. ¿Sí? Entonces, por un lado, 2x va a ser 0. Y por el otro lado, x2 menos 2 va a ser 0. Entonces aquí, x es 0. Y aquí quedaría que x más menos raíz de 2. Ah. Sí. Ah, eso. Gracias. Entonces aquí, x1 sería menos 1. Y x2 sería más 1. Entonces, si reemplaza aquí, ¿en cuál ecuación reemplaza? En la 2 es mejor. Entonces queda, ¿y cuánto vale? 0. Punto de corte. 0,0, ¿no? Entonces, en esta, en 2, ¿cuánto daría y? Menos 2. Punto de corte. Menos 1, menos 2, ¿o no? Con esta, también en la 2. Quedaría que y, ¿cuánto vale? 2. Punto de corte. 1,2. ¿Qué sigue entonces? ¿Graficar los puntos de corte o no? Entonces, ¿cómo quedarían los puntos de corte? Entonces queda 0, 0 sería este. Menos 1, menos 2 sería este de aquí.
y 1,2 por aquí. Entonces, la ecuación 1, y igual a 2x al cubo. ¿Cuál es la gráfica de esa? ¿Es esta o no? Y hace esto. ¿No es esa? Ahora, resulta que y igual a 2x es una recta. Y para dibujar una recta basta con 2 puntos. Entonces más o menos esta es la región, porque dice que en el primer cuadrante, ¿cierto? En el primer cuadrante solamente queda esta. ¿Alguna pregunta? Entonces voy a tratar de hacer la gráfica un poquitín más grande para que se vea la cosa. Esta es la situación que se tiene, vea. ¿Sí? Y esta es la región a la cual le vamos a calcular el centroide. ¿Qué función hay aquí arriba? Va a estar y igual a 2x. ¿Qué función hay aquí abajo? Va a estar y igual a 2x al cubo. Escoge tu rectángulo, entonces lo podemos escoger de esta manera. ¿Qué coordenadas tiene el centro de masa de ese rectángulo? ¿Quién me dice? Las coordenadas de este punto. Distancia del centro este al eje de la Y. ¿Cuánto hay? X. Distancia del eje X hasta este punto. ¿Cuánto hay? O sea, 12x más 2x a la 3 sobre 2, ¿o no? ¿Así era? Sí. Entonces, ¿cómo calcular x barra? X barra era el momento en Y sobre la masa total. Entonces sería momento en Y es la integral ¿de dónde hasta dónde? Este 0, 0, el rectángulo recorre hasta dónde? Hasta 1. Hasta 1. Desde 0 hasta 1. ¿De quién? De la masa. Por la distancia, por la primera componente, ¿o no? Entonces, x, que es la primer componente, por la masa de rectángulo, que vendría a ser ¿quién? La función mayor menos la función menor, ¿cierto? Por dx. Y abajo entonces sería la integral de 0 hasta 1 del área normal. El área normal sería la función mayor, que es 2x menos la menor de x. Ahí está, x barra. Y entonces, ¿cómo quedaría y barra? ¿Quién me dice? ¿Cómo sería y barra? Y barra es igual al momento en x sobre la masa total. Entonces arriba sería la integral de 0 hasta 1 de la distancia, pero entonces la distancia aquí ya es con respecto al eje x, o sea, la segunda componente, ¿o no? Porque estamos calculando a y. Entonces la distancia de la segunda componente, entonces sería 2x más 2x al cubo sobre 2 por 2x menos 2x al cubo, todo por dx. Y abajo queda la integral de 0 hasta 1
¿De quién? De 2x menos 2x a la 3 de x. Ahí está. ¿Qué sigue entonces? Calcular quién es esa integral de arriba y quién es la integral de abajo. Profe, entonces ahí no hay densidad de área dentro de A. Porque es constante, como la densidad de área era constante, entonces aquí quedaría la densidad de área, aquí densidad de área, entonces está que se cancela. Lo mismo aquí, densidad de área, se cancela. Sí. Cuando usted le digan que la densidad de área es, por ejemplo, x2 más 3 o la raíz de x a la 2, en fin, ¿cierto? Entonces ya ahí ya no se puede cancelar. Porque ya son ¿Listo? Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, Pero jóvenes. si lo hubiéramos simplificado, le sacábamos un medio y 2x, pues ya ve. La ventaja es que aquí va, por ejemplo, este 2 se le va a cancelar, con este y este, ¿cierto? Y saca factor común 2. Entonces, ¿qué te queda? Te queda 2 de la integral de A hasta B de la diferencia de cuadrados esa. X a la 2 menos X a la 6. Esa sería la integral que queda ahí, sencilla. Ya tú la organizas, pues, allá. Bueno, entonces recuerden el compromiso para el próximo martes. Sí es. Yo me desvío tanto. ¿Cuál era el compromiso el próximo martes? ¿De qué temas? Del área abajo y del área de curva. Y ya. Sí, claro, ahí falta otro. Integral de equilibrio. Integral de valor medio. Pero ¿y entonces cuándo nos mandas el taller Es pasado? el módulo 14 al 18. Los dos son- Y el 13 está. Desde el 13. Profe, ustedes van a poner el taller para. No, ese no, el profe no sé. Bueno, entonces hagamos una cosa, pues yo voy a seleccionar del libro unos cuantos ejercicios y los mando por plataforma, pues para que todos tienen la última edición, ¿cierto? Sí, profe. Lo que pasa es que yo tengo aquí es la viejita, pero entonces yo mañana consigo la última edición y escojo algunos ejercicios ahí como para que entonces me hagan del texto, ¿sí? Listo. Bueno, jóvenes, que tengan una buena noche. Gracias, hasta luego. Ahí saca el parcial. Se los mandamos y ahora es el 40. Eso es muy fácil. 40. Vea. Ay, no, mira cosa. Y se lo puede demostrar cuando no quiere. Alejandra.